Primero, agradecer al Colegio de Abogados y a Aldo Milano para esta nueva, segunda invitación y agradecer a ustedes para aguantar mi español durante esos 3 días. Entonces, como me propuso el señor Milano, la idea es presentar las relaciones entre la administración y los administrados a través del código de las relaciones entre el público y la administración. Y para conseguirlo, me propuso también dividir un poco las cuestiones, empezando hoy por el tema general de los intercambios de la administración con el administrado. Y este tema lo veo y se presenta un poco como una manera de introducir y presentar este código nuevo que Francia tiene desde 2015-2016. Y para presentarlo quizás hay que empezar un poco por el contexto antes de ahondarnos en las disposiciones propiamente dichas del código. Desde el punto de vista, una de las principales dificultades del derecho administrativo francés, por supuesto, está en lograr un equilibrio lo más armonioso posible entre la eficacia que se le exige a la administración y la no menos necesaria protección de los administrados contra la arbitrariedad. Tal equilibrio no es solo difícil e inestimable, sino también inevitablemente imperfecto. Y en la construcción del derecho administrativo francés ha habido siempre tendencia a incidir en los derechos y prerrogativas de la administración pública, y o sea cual sea la importancia de los mecanismos que el juez de lo contencioso administrativo haya podido articular para preservar los derechos de los administrados. De este modo, el derecho administrativo francés se ha ido construyendo en base al poder reconocido a la administración, brazo armado del poder político, para afirmar unilateralmente su voluntad y ejecutarla de oficio empleando la fuerza en su caso. Es este el rasgo histórico y característico de la administración. De esta forma, el derecho administrativo, ideado y construido históricamente en Francia, primero por el juez de lo contencioso administrativo y sobre todo por el Consejo de Estado francés, le otorga a la administración amplias prerrogativas para actuar. Así, la administración puede imponer una decisión mediante actos unilaterales que no siempre son recurribles ante el juez de lo contencioso, pero volveremos a ello más tarde en esos días. Sin embargo, tenemos que señalar que estas prerrogativas de la administración se han ido compensando gradualmente con una serie de garantías procesales a favor de los usuarios. Este es el objeto principal del Código de las Relaciones entre el público y la administración, que desde el 1 de enero de 2016 regula las bases del procedimiento administrativo. Este código recoge y establece las normas generales de los procedimientos administrativos y regula las normas generales relativas al régimen de los actos administrativos. Pretende así ser un poco la ley generalis de las relaciones entre el público y la administración. Pero insisto, no es un código relativo a las reglas de lo contencioso, pero únicamente un código que reúne las reglas relativas a los procedimientos no contenciosos administrativos. Y este código es fruto de una larga evolución histórica sobre la que diré algunas palabras para apreciar mejor los cambios acontecidos. Dicho de otra forma, antes de entrar un poco más en detalle, hay que señalar que en los últimos 20 años, o quizás un poco menos, se ha producido una verdadera inversión en el sentido
en el que evolucionaba el derecho administrativo francés. Este movimiento se inscribe en el marco general de reajuste de las relaciones entre la administración y los administrados y la lucha contra el secreto de la administración que históricamente ha caracterizado la administración francesa. El cambio se inicia a finales de los años 60 y en este sentido cabe destacar no más que 3 textos principales. El primero es la ley de 17 de julio de 1978, por la que se establecen diversas mejoras, dice la ley, en las relaciones entre la administración y el público. Aparece unos meses después de la ley de 6 de enero de 1978, de informática, archivos y libertades, que según su articulado prevé que los administrados tienen derecho a conocer una serie de documentos de carácter no nominativo, así como aquellos nominativos que de los que tengan un interés legítimo. En caso de que la administración obstaculice el ejercicio de este auténtico derecho a la información, se puede recurrir, mejor dicho, a la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos. Un año más tarde, la ley de 11 de julio de 1979 sobre la motivación de los actos administrativos y la mejora, de nuevo, de las relaciones entre la administración y el público, resuelve un importante problema que derivaba de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Efectivamente, este último siempre se negó a establecer como principio general la obligación de que la administración motivará sus decisiones. A partir de ahora, gracias a esa ley, por voluntad del legislador, deberán motivarse las decisiones individuales desfavorables, así como las decisiones individuales que se aparten de las normas generales establecidas por la ley o el reglamento. El último texto no emana del legislador, sino de la potestad reglamentaria, y ya que se trata del decreto relativo a las relaciones entre la administración y los usuarios de 28 de noviembre de 1983. Por desgracia, con este último texto se trata de un texto un tanto cajón desastre, como ocurre con demasiada frecuencia. Establece normas de importancia un tanto desigual. Lo que llama la atención, de manera general, dejando al lado este texto en particular, lo que llama la atención al leer esos textos, aparte de su carácter algo heterogéneo, es la dificultad para redactarlos. Y esto explica en parte los delicados problemas jurídicos que plantea su aplicación. Con la aparición de estos diferentes textos, vemos configurarse progresivamente lo esencial de un código de procedimiento administrativo, o mejor dicho, como ya dije, de procedimiento no contencioso administrativo, según una tradición literal de la expresión que se suele utilizar en Francia. Y hace unos años ya se había tomado la decisión de redactar tal código. La acumulación de los materiales necesarios para esa realización hacía cada vez más inaceptable la ausencia de un código de este tipo. No bastaba con textos que otorgasen derechos a los administrados en su relación con la administración. También debía ser fácil para los interesados conocer el contenido de sus textos. Este iba a ser el siguiente paso para mejorar verdaderamente las relaciones entre la administración y los administrados, sobre todo porque, como lo mencionó hace unos minutos la primera intervención, sobre todo porque la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos instaban de forma acuciante a la legislación francesa a hacerlo.
la ausencia de un instrumento que permitiera conocer cómodamente las principales normas relativas a las relaciones con la administración, o en otras palabras, este procedimiento, era una anomalía. En 2 ocasiones ya, el proyecto de un código de la administración dio lugar a un trabajo sustancial, a reuniones interministeriales o a deliberación de la conocida Alta Comisión de Codificación, sin que, sin embargo, desembocara en el desarrollo de un perímetro y de una estructura coherentes. El Código de las Relaciones entre el Público y la Administración se creó con la ley del 23 de octubre de 2015 relativa a las disposiciones legislativas del Código de Relaciones entre el Público y la Administración y el decreto del mismo día, del 23 de octubre de 2015, relativo, por su parte, a las disposiciones reglamentarias del Código de Relaciones entre el Público y la Administración. La mayor parte de sus disposiciones entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Y así que este código, como dije, supone finalmente la culminación de un proyecto iniciado 20 años atrás. La ley de 12 de noviembre de 2013 es la verdadera fuente de este código, pues es esa ley por la que se faculta al gobierno para simplificar las relaciones entre la administración y los ciudadanos, ley que faculta así al gobierno para adoptar las disposiciones legislativas de un código sobre las relaciones entre el público y las administraciones. Esa ley fue aprobada por unanimidad por las 2 cámaras del Parlamento francés. Y esa ley, especialmente detallada, definía lo que era el corazón del trabajo, es decir, los contornos del futuro código. Lo que es muy importante de este punto de vista es que, además de autorizar la codificación de los textos y de la jurisprudencia, la ley de habilitación establecía que el código se centraría en los procedimientos administrativos no contenciosos, excluyendo así la organización también de las administraciones. Nada de contencioso, pero nada también de organización administrativa. También disponía que solo incluiría las normas generales aplicables en la materia. Y así que tenemos ocasión de ver que esa simplificación que pretende hacer es todo discutible. Suele ser difícil explicar por qué, más allá de cuestiones contingentes o anecdóticas, se produce un avance jurídico en un momento dado y no en otro. En general, no tan rápido como se hubiera deseado, a veces antes de lo que uno hubiera imaginado. Desde un punto de vista más empírico que racional y con la finalidad que da el análisis, la facilidad, que da el análisis retrospectivo, se puede afirmar, no obstante, que en muchos casos su materialización coincide generalmente, sin que nos hayamos dado cuenta antes, con el momento en que la situación había madurado. Por lo que se refiere al Código francés, por su parte, el primer fracaso y el retraso en la redacción de este Código de la Administración se debió sin duda a su ambición de exhaustividad. Una ambición demasiado amplia, vinculada a su vez a la de la doctrina de los poderes públicos, de una codificación completa de todo el derecho administrativo no contencioso francés. Evidentemente también el Parlamento tiene su responsabilidad, sobre la cual no voy a insistir, pero de la cual podemos hablar si
ustedes quieren. Como dije, la ley de habilitación es de 2003, aprobada por unanimidad, es decir, que no suscitó ninguna reticencia. Al tiempo que incluía la fórmula tradicional de que las normas codificadas son las vigentes, o al menos las publicadas en la fecha de la ordenanza, autorizaba también al gobierno eso es la fórmula de la ley, a introducir las modificaciones necesarias en las normas de procedimiento administrativo. Eso es, primero, simplificar los procedimientos con las administraciones y la instrucción de las solicitudes. Segundo, simplificar las normas para la renovación y la derogación de los actos administrativos unilaterales, que en Francia es una cosa horrible, con vistas a la armonización y a la seguridad jurídica, que se puede reír cuando se lee así. Y tercero, mejorar la participación del público en la redacción de los actos administrativos, como finalmente, cuarto, mayores garantías contra los cambios reglamentarios. El hecho de que un codificador tome el relevo de la jurisprudencia, no solo por haber sido facultado, sino también invitado a aclararla, puede ser fructífero. La codificación del régimen de revocación y derogación de los actos administrativos ha cambiado de forma eficaz, ha combinado de forma eficaz las normas de la jurisprudencia y las normas codificadas por el legislador. Y volveré mañana o pasado mañana sobre este tema a propósito del silencio administrativo. Como todo nuevo código, el Código de Relaciones entre el Público y la Administración es una culminación, pero también un punto de partida y en ningún caso un punto final. De manera general, este código establece una ruptura, así para decirlo, en las relaciones entre el público y la administración. Así pues, respecto al ámbito de delimitación del código, que es decisivo para lo que estamos debatiendo en estos días, la habilitación legislativa tiene pues por objeto la codificación del derecho existente, del procedimiento que rige las relaciones del público y la administración, así como el régimen de los actos administrativos. Y ya no es poco. Pero también le pide al codificador, esta vez, que intervenga para simplificar o reforzar determinadas normas. Instrucción de solicitudes, régimen de revocación y derogación de los actos, ya lo dije, participación del público en la elaboración de los actos, cambio de reglamentación. En consecuencia, el codificador tiene un margen de acción muy amplio, pero con dos elementos que pueden suponer una limitación del contenido del código. Por un lado, la delimitación del código mediante la enumeración de objetos y por el otro, la imposibilidad de incluir en él lo que ya esté codificado. Para adentrarnos más en el código y en esas relaciones entre la administración y el administrado, es necesario hablar un poco sobre la estructura del código, preparando de paso los temas que trataremos mañana y pasado mañana. En cualquier caso, la preocupación por el público es muy presente en el código. Por ello se decidió hacer no un código de la administración, ni siquiera un código del procedimiento administrativo, sino un código de las relaciones entre el público y la administración, lo que es un enfoque totalmente distinto y lo que es un enfoque novedoso para el derecho administrativo francés. No es, por lo tanto, un código de la administración, lo que habría dado lugar a
tratar las instituciones, las normas de organizaciones y las cuestiones de procedimientos. Tampoco es un código tratado sobre el procedimiento administrativo, pese al ejercicio intelectual que supone. Es un código dedicado al diálogo administrativo sobre las reglas generales que regulan la relación entre el público y la administración en ausencia de reglas especiales. Este es el hilo conductor del código y ha permitido elaborar un texto relativamente coherente y funcional. Ahora bien, como decía, esa es una de las dificultades de esta codificación. No era evidente establecer la delimitación y la estructura del código, a diferencia de otras materias donde el ámbito de aplicación de las normas a codificar sirve por sí solo para diseñar el código. Así pues, el código se organizó en torno al diálogo administrativo. A tal fin, comienza con algunas disposiciones preliminares que definen el ámbito de aplicación, su ámbito de aplicación y en particular quiénes son los protagonistas de este diálogo. Por una parte, la administración en sentido amplio, es decir, el Estado, las administraciones públicas territoriales, sus establecimientos públicos administrativos y, en general, todos los organismos y personas encargados de una misión de servicio público administrativo, lo que en Francia solemos llamar las personas que ejercen un poder exorbitante del derecho común, un poder que manifiesta la presencia de esa exorbitancia. Por otra parte, el público, es decir, cualquier persona individual o jurídica que se rija por el derecho privado, incluso la que tenga encomendada una misión pública de servicio comercial e industrial, cuando dicha misión no esté en cuestión. El código continúa con 4 libros, todos ellos eslabones del diálogo administrativo. El libro 1 está dedicado a las relaciones entre el público y la administración. Empieza con las normas que rigen las peticiones o solicitudes del público, en particular cuando se hacen por vía electrónica. Después se codifican las normas ya existentes, de la fase que en francés se dice contradictoire préalable, es decir, garantía del procedimiento para que el administrado sea oído en determinados actos individuales o lo que podría llamarse la parte contradictoria del procedimiento no contencioso. Estas normas están basadas no solo en el artículo 24 de la ley del 12 de abril de 2000, relativa a los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones, sino también, en parte, en la jurisprudencia relativa a las medidas sujetas al principio general del derecho de defensa. Por razones históricas, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo francés no puede ser olvidada, diríamos, dentro de esta confección del código que se encuentra finalmente como la adición de soluciones legislativas y de soluciones ya adoptadas y experimentadas por la jurisprudencia administrativa. Por último, dentro de este primer libro, el título 3 está dedicado a las distintas herramientas que permiten la participación del público en las decisiones tomadas por la administración.
Aquí hay dos series de disposición inéditas. Por un lado, la exposición, de acuerdo con una recomendación del Consejo de Estado francés, la exposición de los principios rectores que han de orientar la participación del público en las reformas y actuaciones previstas por la administración cuando ésta actúe al margen de los supuestos regulados por las disposiciones existentes. Por otro lado, segunda serie de disposiciones inéditas, por otro lado, el énfasis en el régimen de las llamadas encuestas públicas anónimas, que antes se regían por el Código de Expropiación con motivos de utilidad pública, mientras que no eran previas a un procedimiento de expropiación y tampoco entraban en el ámbito de aplicación del Código del Medio Ambiente. Eso asienta así un régimen de derecho común para las encuestas públicas, lo cual tiene ahora su importancia en la hora de la democracia participativa. El objetivo es lograr una mayor participación, la distinción es importante, una mayor participación del público en la toma de decisiones de la administración. La participación del público en las decisiones tomadas por la administración es uno de los instrumentos de la Smart Regulation que tiene por objeto no solo regular menos, sino también regular mejor. Lo que en francés podría decir no regular las cosas como se hacía a principios del siglo XX, es decir, bajando del Estado central hacia el público, hacia el administrado, pero hacer participar el destinatario de la decisión. La idea es que si el público participa en el desarrollo de la decisión, es más probable que cumpla sus expectativas y, en consecuencia, la respete más. En este nuevo código hay un título consagrado a este tema. Encontramos prácticamente una codificación del derecho existente respecto a estos instrumentos tradicionales de información pública, como las encuestas públicas y comisiones administrativas consultivas, así como respecto a los instrumentos que son instrumentos nuevos, como son las consultas por Internet. Por lo que se refiere a las encuestas públicas, aunque a primera vista se puede tener la impresión de que el código es muy innovador, en realidad no hace más que ahondar en la aclaración del derecho de encuestas públicas, que había dado ya un paso importante con la adopción a finales de 2014 del nuevo Código de Expropiación por motivos de utilidad pública. Por lo que se refiere a las comisiones administrativas consultivas, se modifica su marco tal y como se desprende de un decreto anterior, un decreto de 8 de junio de 2006. Y por último, en relación con la consulta por Internet, se codifica un artículo de una ley anterior también, ley del 17 de mayo de 2011 y el decreto del 8 de diciembre de 2018 también adoptado para la aplicación de esa ley y que organizaba su desarrollo. En otras palabras, el título del nuevo código dedicado a la participación del público en las decisiones tomadas por la administración no es ciertamente la parte más innovadora de este código. El libro 2 trata de las decisiones tomadas por la administración.
En sus dos primeros títulos trata de la motivación de las decisiones administrativas, así como también de las normas de entrada en vigor y publicidad, mostrando por primera vez en un texto jurídico positivo todas las normas que rigen la materia, unificándolas de hecho incidentalmente. Pero en este primer libro, nada también muy innovador o nada muy sorprendente. En el segundo título de este libro 2, encontramos también disposiciones sobre medidas transitorias inspiradas por una famosa jurisprudencia del Consejo de Estado, la jurisprudencia KPMG, que se encuentra de esta forma codificada dentro de este libro. El tercer título del libro segundo es uno de los más complicados, aunque pretende ser uno de los que simplifica las normas relativas al procedimiento no contencioso administrativo. Este tercer título está dedicado al silencio administrativo, lo que permite, una vez más, trazar las especificidades de su régimen, algo esquivo para el público, y que la reforma del silencio positivo de la administración no ha hecho necesariamente más legible. Volveremos mañana sobre este tema y se darán cuenta que es algo que nos permite perder la cabeza. Y por último, el título cuarto de este libro segundo contiene, como había autorizado el legislador, normas completamente nuevas y sobre todo radicalmente simplificadas sobre la revocación y la derogación de los actos administrativos. Esta cuestión también figura dentro de las más complicadas del derecho administrativo francés y sobre todo porque necesita, para entenderla y para poder conocer el régimen de, sea una revocación o sea una derogación de un acto administrativo, conocer los distintos casos, las distintas divisiones que uno tiene que hacer para conocer este régimen, lo que es totalmente desconocido por parte del ciudadano y que resulta de una jurisprudencia bastante evolutiva y bastante numerosa. Para sintetizar un poco sin ser demasiado complicado, el código consagra y amplía una regla jurisprudencial que es el resultado de una sentencia del Consejo de Estado francés, sentencia que se llama la sentencia Ternon, también se llama la jurisprudencia Ternon, que es relativa a la revocación y derogación de todos los actos administrativos, pero como siempre en derecho administrativo francés, reglas relativas a la renovación y derogación de todos los actos administrativos, con algunas excepciones, y excepciones que son no solamente algunas, pero sobre todo muchas excepciones. En particular en lo que se refiere a la derogación de actos reglamentarios y decisiones particulares, los cuales no son ni individuales ni generales, y cual que sea el tipo de decisión en cuestión, para las cuales se debe siempre tomar en juego si es una decisión que crea o que no crea derechos para el usuario. La reforma del derecho positivo y la simplificación jurídica son, sin dudas, una de las principales contribuciones del código, aunque
como han entendido, para decir la verdad, eso no significa por lo todo el fin de la tecnicidad del derecho administrativo sobre este punto particular. El libro 3 contiene sobre todo disposiciones codificadas a partir del derecho existente y relativas al acceso a los documentos administrativos y a su comunicación. Casi todas estas disposiciones se basan en la ley de 17 de julio de 1978, de la cual que ya mencioné, por la que se establecen diversas mejoras en las relaciones entre la administración y el público y en los decretos de aplicación de la misma. Sobre este tema, el código se complementó recientemente con la ordenanza de 17 de marzo de 2016, por la que se codifican las disposiciones relativas a la reutilización de la información pública. Entonces, la adopción, como fue evidente, la adopción de este código no significó la cristalización del derecho aplicable, solamente la cristalización del derecho ya existente, que por supuesto va siguiendo evolucionando. El libro cuarto trata de la cuestión de la resolución de los conflictos con la administración, que nos ocupará el miércoles. Digo solamente unas palabras generales a este propósito, sin perjuicio de lo que tendremos la ocasión de profundizar. Este libro comienza estableciendo el régimen que hasta ahora ha sido esencialmente jurisprudencial de los recursos administrativos. Codifica solo los elementos de base, de modo que deja un lugar importante de nuevo a la jurisprudencia. También enumera todos los métodos alternativos de resolución de conflictos, poniendo de manifiesto el carácter incompleto de la jurisprudencia vigente. Mediación, conciliación, arbitraje o transición, tendremos ocasión de aclarar, espero, un poco esas distinciones. También este último libro remite a las disposiciones que rigen al defensor de los derechos. Y finalmente, este libro recuerda la existencia de los recursos contenciosos, esta vez, puesto que el libro cuarto, se dedica solamente a los recursos que son no contenciosos. Bueno, ya he pasado los 12 minutos de interés del auditorio y para acabar podemos intentar valorar un poco el contenido finalmente de este código. El código estaba justificado tanto por cuestiones de accesibilidad del derecho y de seguridad jurídica, como por las limitaciones normativas que pesan sobre las autoridades públicas. El proyecto se fundamenta en la eficacia y la accesibilidad de la acción administrativa y, en general, en la seguridad jurídica. Desde esos puntos de vista, los destinatarios y beneficiarios no son solo los administrados. La ley de habilitación recuerda, de hecho, que los agentes responsables de llevar a cabo la acción administrativa también deben beneficiarse de esta simplificación con una codificación que responda a una necesidad funcional. Por lo tanto, la protección de los administrados no es el único objetivo
ni siquiera el principal que persiguen las autoridades públicas, aunque la simplificación contribuya a ello indirectamente. La política pública que se persigue y a la que contribuye el código tiene como objetivo principal reforzar la acción administrativa, simplificando y asegurando las normas que la rigen, más que consolidar la situación del administrado. Digo esto, quiero insistir sobre el hecho de que el código no tiene como objetivo ser un código de los derechos fundamentales de los administrados. Esta consolidación, por otro lado, se basaría no tanto en la modernización y el esfuerzo de las garantías ofrecidas al administrado, sino en la mejora de su conocimiento de los derechos que dispone. El proyecto de los poderes públicos era, por lo tanto, redactar una auténtica guía para los usuarios de los servicios públicos y no, insisto, y no una declaración de sus derechos. La prioridad que se otorga a la accesibilidad e inteligibilidad de la ley y en general a la seguridad jurídica es lo que explica la decisión de redactar un código. La codificación por sí sola permite ordenar y priorizar el derecho en aras de la seguridad jurídica. La eficacia del procedimiento administrativo probablemente también haga necesario atenuar los derechos concedidos al ciudadano por razones de buena administración. Ahora bien, esta conciliación de los intereses individuales y generales puede requerir, en el marco del procedimiento no contencioso administrativo, una base de normas estrictas suficientemente precisas para garantizar la seguridad jurídica, como la revocación, la derogación o la entrada en vigor de los actos. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos unos derechos más claros y una mayor seguridad jurídica. La ausencia de una declaración de derecho en el Código permite, desde este punto de vista, que el juez de lo contencioso administrativo francés y sobre todo el superpoderoso Consejo de Estado francés mantenga el control sobre la evolución de un asunto cuyo marco jurídico históricamente ha venido diseñado y desarrollado por este Consejo de Estado. Sin embargo, y termino con esto, por hoy, en términos generales, observo que la decisión lógica de centrarse exclusivamente en un código para las relaciones entre el público y la administración es también instructiva, al menos desde 3 puntos de vista. En primer lugar, demuestra la complejidad de un ámbito del derecho administrativo que por razones de seguridad jurídica y de buena administración no puede reducirse a la simple afirmación de derechos y libertades fundamentales. Segundo, esta elección revela también la dificultad de desarrollar garantías transversales para los administrados, lo que pone de manifiesto los límites de la unidad del derecho de procedimiento administrativo, dividida en múltiples procedimientos con consecuencias muy variables sobre la situación de los administrados. Y tercer punto, finalmente, proporciona información sobre el lugar que el juez de lo contencioso ha de mantener en la determinación e interpretación de los derechos, interpretación de los principios y garantías que estructuran el procedimiento administrativo. Y en definitiva, lejos de poner punto final a la labor de sistematización del derecho
de procedimiento administrativo, el Código de Relaciones entre el Público y la Administración constituye sin duda el primer eslabón, modesto pero histórico desde el punto de vista del derecho administrativo francés. Muchas gracias.